y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En el año 1920, el señor Peter King compartió con el joven Reed acerca de la puerta abierta en Santo Domingo, no sabiendo que el joven ya había sido profundamente tocado por el contenido de un artículo que terminaba de la siguiente manera: joven, Santo Domingo te necesita. El joven Reed fue y compartió con los ancianos de la iglesia en Vancouver su deseo de participar en la obra evangélica en Santo Domingo, y fue entonces cuando ellos vieron bien su propósito y le encomendaron a la gracia de Dios para la obra a la cual el Señor le estaba llamando. Se trasladó luego hacia Nueva York para poder prepararse para la obra misionera, y en el año 1921 Reed viajó a Escocia de nuevo para casarse con Mary Campbell, la cual también sentía en su corazón que Dios le había llamado a la obra en Santo Domingo. Se casaron el 5 de abril y para el otoño de ese mismo año, la joven pareja llegó a la ciudad de Puerto Plata, en la costa norte de la República Dominicana. De nuevo subieron al barco y siguieron rumbo a Sánchez, donde tomaron el ferrocarril para llegar a La Vega y así reunirse con el señor Peter King. Y allí pasaron sus primeros meses en un esfuerzo de adaptarse a un ambiente diferente y a un idioma extraño para ellos. Los hermanos Reed llegaron a Dominicana en un tiempo cuando la obra estaba comenzando a La Vega. Luego se trasladaron a Sánchez por un tiempo y se dice que allá fue donde por primera vez el hermano Reed dio su primer mensaje en español. Fue en Sánchez donde Mr. Reed conoció a Mrs. Conde, quien fue de mucha ayuda para ellos. Allí también visitaba todas las semanas a la hermana Mrs. Hagen para cantar con ella alabanzas a Dios en inglés y para leer la palabra de Dios. En el año 1923, los hermanos llegaron nuevamente a Puerto Plata para ayudar a la pareja de esposos Moore, quienes fueron encomendados a la obra. Durante el primer año se convirtieron solo 3 personas y 2 de estas fueron bautizadas por el Mr. Reed en el mes de agosto del mismo año. Fue en estos tiempos que la obra comenzaba sus inicios que también nació la única hija de los esposos Reed, Muriel, quien llenó de alegría su hogar. Después de este principio prometedor de la nueva obra evangélica en Puerto Plata, entró un periodo de aparente estancamiento que duró 5 años. La oposición se manifestó en diferentes formas. En el año 1925, junto a un grupo de hermanos en Santo Domingo, Mr. Reed manifestó cómo la obra en Puerto Plata había sido un poco difícil, pero podemos decir que después de estos 5 años de trabajo sin logros visibles, se levantó por la gracia de Dios una nueva y más grande ola de bendiciones para la obra. En el año 1930 se inauguró un templo propio de la congregación con la capacidad para 220 personas. La inauguración del templo coincidió con un nuevo crecimiento en la obra, y fue tan notable la diferencia que para el año 1935 el edificio resultó ser pequeño y se hizo una ampliación del mismo. De 1930 a 1950 fueron bautizados 275 hermanos, y la escuela dominical, incluyendo barrios, alcanzaba una asistencia promedio de 648 por semana. Los primeros que se convirtieron en esta segunda etapa del crecimiento de la iglesia fue la hermana doña Graciela Cierón, y en el mismo año fueron bautizados varios hermanos, entre ellos don Carlos Córdoba, don Rafael Fonder y doctor Luis Lidjo. Más adelante otros hermanos también fueron bautizados, como don Roberto Santana Abreu y doña Julia Díaz, la cual se convirtió en una misionera pionera a trasladarse a Río San Juan.
De ninguna manera se vieron limitados los resultados a esta ciudad, ya que el hermano Rafael Geraldino y su esposa, luego de escuchar de la palabra de Dios, la cual fue de impacto en ellos, se entregaron al Señor y fueron bautizados. Más adelante volvieron a Las Angosturas, donde comenzaron una escuela dominical para niños, y allí en aquel campo se formó la iglesia en Angosturas y otra en Cabía. Y así sigue multiplicándose la obra del Señor. Los hermanos siguieron visitando diferentes lugares. Muchos niños y jóvenes alcanzados en escuelas bíblicas hoy se encuentran en otros lugares sirviendo al Señor como ancianos, evangelistas, maestros y líderes. Y en algunos casos, las escuelas dominicales en barrios se convirtieron años más tarde en iglesias locales, como es el caso del Templo Bíblico Gregorio Luperón, cuyas raíces estaban en una escuela dominical, y el Templo Bíblico Cristo Rey en aquel mismo barrio. En el año 1960 se abrieron las puertas del colegio Mary Lilgo, donde doña Graciela Cierón propuso la fundación del colegio como un auxiliar y complemento para nuestra iglesia evangélica. Así muchos más años sirvieron los Reed por la gracia de Dios. Apreciaron sin duda todos los reconocimientos públicos que les fueron conferidos, pero su mirada estaba sobrepasando este mundo y por fe vieron hasta la eternidad y a la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para el cristiano, sabiendo que ni la polilla ni el orín corrompen allí, ni ladrones no minan ni hurtan.